Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo curso. Bienvenidos a este nuevo curso, el curso de posmodernidad, ¿no? El curso de posmodernidad, ¿no? Filosofía posmoderna, ¿no? Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo curso, filosofía posmoderna. Y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Así que vamos rápidamente ya a continuar y empezar con el sílabos del curso. Muy bien. Vamos al sílabos del curso. Muy bien, vamos. Centro de Estudios, Seminario Bíblico Sicuani, Filial Cusco. Ya, curso Postmodernidad o Filosofía Postmoderna. ¿Sí? Duración. Este curso va a tener una duración de 13 clases, ¿no? Semestre 2026, segundo ciclo. Nivel bachiller en teología. Créditos. Este curso tiene 3 créditos. Quien les habla, Josué Gallegos Salas, ¿no? Yo creo que nos conocemos con muchos de ustedes con el 90% y bienvenidos a nuevos hermanos, nuevos estudiantes que se han sumado al Seminario Bíblico Sicuani, Filial Cusco. Bienvenidos, bienvenidos. Así que ciertamente, de seguro usted será bendecido, de seguro tendrá ese alcance del conocimiento de la palabra del Señor en su vida, ¿no? Así que entonces a cada uno de ustedes y a los nuevos hermanos, pues bienvenidos, bienvenidos a este nuevo curso, al Seminario Bíblico Sicuani Filial Cusco. Rápidamente ahí vamos a hacer una pincelada, y hacer una pincelada, ciertamente un panorama y una descripción del curso, en qué consiste este curso, ¿no? Bueno, así como dice, ¿no? Vivimos en una época súper y ultra globalizada. Esa es la época que vivimos hoy en la actualidad, ¿no? La sociedad, ¿no? La sociedad realmente vive en una súper ultra globalización y al mismo tiempo en un auge de un crecimiento tecnológico. Quiere decir, ciertamente la tecnología cada vez más y cada vez más está en su esplendor, ¿no? Está llegando prácticamente a su cúspide, ciertamente, ¿no? No solo eso, sino que ciertamente hemos vivido, hemos pasado esta época de la pandemia que ha sido causada, ¿no? Por este famoso COVID-19, ¿no? Donde ciertamente este lapso, ¿no? Este pare ha llevado a un cambio muy radical, o sea, ocurrió un salto a muchos cambios radicales, ¿no? Muchos cambios radicales, como por ejemplo, ¿no? El conocimiento tecnológico de la iglesia. Ciertamente, antes de la pandemia, la tecnología aún no era manejado como en estos tiempos, ¿no? La formación virtual de los miembros y así también el nacimiento de muchos seminarios e institutos, ciertamente que han entrado al mundo cibernético, que han entrado al mundo de la tecnología en su esplendor, ¿no? Y uno de ellos somos nosotros en este caso. ¿Ya? Entonces, ciertamente, hay algo importante, hay algo sumamente necesario comprender, ¿no? Entender, obedecer el orden de Jesús. Hoy requiere un diálogo entre la fe cristiana y la cultura de cada época. Esto es algo necesario e interesante, ¿no? Fe cristiana y cultura de cada época. Cada época tiene y tuvo su propia cultura, ¿no? Hoy nuestra época realmente es una cultura diferente a la época
de los tiempos de pronto de los reformadores, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, es por esa razón que es necesario entender, comprender justamente esa evolución, ¿no? Constante, esa evolución periódica de nuestra sociedad. Esto nos lleva ciertamente a que nosotros podamos reflexionar sobre sus manifestaciones. Es por esa razón, ¿ya? Es por esa razón muy necesario conocer la sociedad actual de muchos medios. Hay que saber cómo piensan los hombres, hay que saber cómo piensan las mujeres a los que se dirige la buena nueva, las buenas noticias. Así que este curso será de mucha bendición porque vamos a abocarnos a lo que es la filosofía moderna, ¿no? Filosofía moderna. Vamos a estar desarrollando la filosofía posmoderna, vamos a estar desarrollando la filosofía ultramoderna y así también la Iglesia del Señor frente a la filosofía de la posmodernidad. Así que será de mucha bendición en este tiempo conocer los grandes desafíos que la Iglesia de Cristo hoy en día realmente tiene. Los grandes desafíos como cristianos necesitamos ciertamente conocer y afrontar. Muy bien. En cuanto a la modalidad, de este curso de enseñanza, será expuesta, ¿no? La enseñanza será expositivamente, ¿no? En este caso, para poder tomar este curso como filosofía postmoderna, ¿no? La cual será impartido a través de PowerPoint. Así que también la clase será desarrollada también a través de las exposiciones, ¿no? A través de las reflexiones, en este caso, todos los temas que vamos a desarrollar, ¿ya? Objetivos de la materia. De conocimiento, cada estudiante sepa diferenciar, acá es diferenciar, que cada estudiante sepa diferenciar las culturas modernas, posmodernas, ¿no? Posmodernas, ¿no? Así también lo que es la ultramodernidad, ¿no? Ese debe ser nuestro propósito, conocer, ¿no? La cultura moderna, la cultura posmoderna y conocer la cultura de la ultramodernidad, ¿no? Entonces, donde también al respecto del conocimiento tenemos que conocer como iglesia, ¿no? Como iglesia, conocer sus desafíos. Como iglesia, saber qué hacer frente a los desafíos sociales, frente a los desafíos de la filosofía de los últimos tiempos, para que de esa manera podamos predicar y al mismo tiempo hacer alcanzar el evangelio, ¿no? Con mucha cabalidad, ¿ya? Así también que el estudiante, ¿no? Así también que el estudiante o el alumno conozca, como también sepa, la sociedad de hoy, la fe, la religión posmoderna. Así que vamos a tener que conocer un poco cómo es la sociedad de hoy en día, ¿no? Cómo es la ciudad, cómo es el campo, qué hace la gente en el pueblo, qué hace la gente en la calle, qué hace la gente, ¿no? De qué habla en el bus de pronto cuando uno viaja, de qué habla, de qué desarrolla su intelectualidad de pronto ahí, gente sentada, jóvenes sentados en los parques, en muchos lugares, etcétera, etcétera. Vamos a tener que estudiar realmente la fe en particular, ¿no? Vamos a tener que ver la religión posmoderna. ¿En qué consiste ciertamente la religiosidad de hoy día? ¿Cómo es la religión? ¿Cómo es la fe? ¿Cómo es el creer? Porque todo el mundo dice, yo creo, yo tengo fe.
vamos a tener que ciertamente abordar estos temas y estamos seguros que estos temas nos van a ayudar a poder pensar y poder llegar a la realidad de hoy en día, cómo realmente o en qué situación nos encontramos como cristianos, como personas, etcétera, etcétera. En cuanto a la habilidad que el estudiante sepa explicar con claridad las características posmodernas, ¿no? El estudiante sea analista e investigador de la fe cristiana en esta cultura religiosa posmoderna. En cuanto a la actitud, que el estudiante esté dispuesto a colaborar con las enseñanzas impartidas en las clases, ¿no? Y al mismo tiempo que el estudiante sea respetuoso en poder, en este caso, hacer los trabajos que el docente, en este caso, ciertamente delega. Muy bien. Aquí tenemos algunos labores y algunas calificaciones que amerita, en este caso, el curso, ¿no? Usted va a hacer un RAE. Los que ya conocen qué es RAE, entonces tienen que trabajar. El RAE significa resumen analítico especializado. RAE, ¿ya? ¿De qué van a trabajar? Ahí van a trabajar misión y posmodernidad, ¿no? De mi persona. Tengo un documento realizado, en este caso de mi tesis de licenciatura, y ahí lo he trabajado, ¿no? Misión y posmodernidad, ¿ya? Ustedes van a hacer RAE de este documento, algo de 40 páginas creo que tiene, ¿ya? También ya los he enviado ya al grupo, ya lo tienen en el grupo, ¿no? Al mismo tiempo, va a haber tiempo de exposición. Vamos a tener tiempos de exposición. ¿De qué van a exponer? Ustedes van a exponer del libro La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos de John Stott, ¿no? Muy buen libro. Si usted desea, puedes comprarlo en físico. Ciertamente conozco este libro, alguna vez he expuesto ampliamente de este libro, así que ciertamente vamos a formar grupos y vamos a tener que trabajar en grupos, ¿sí? Mientras que el RAE es personal, mientras que las exposiciones y los trabajos pequeños que yo voy a dejar, vamos a tener que trabajar por grupos, ¿ya? Por grupos. Muy bien, en cuanto a los temas serán distribuidos en la segunda semana de clases, tanto los grupos, ¿no? Entonces, ya después de esta clase, yo voy a armar ya rápidamente los grupos y lo voy a publicar en el grupo y de esa manera para poder dar ya inicio los trabajos que vamos a tener, ¿no? Vamos a tener un examen final, se califica la asistencia, ¿no? Y así lo mismo también la participación activa. Muy bien, aquí viene, en este caso, aquí viene el tema del contenido, ¿ya? Aquí viene el tema del contenido, ¿no? No se muestra en la pantalla, me dicen, ¿sí se muestra o no? Perdón, ¿me confirman? Sí se muestra. De pronto, hermano Bill, de pronto su máquina esté de pronto quizás fallando, ¿ya? Pero sí se muestra. Bien. Ahora, en cuanto al contenido, introducción. Hoy día vamos a trabajar todos estos temitas. Vamos a introducir al curso, ¿sí? Vamos a introducir al curso. Dentro de la introducción vamos a hablar lo que es la cultura, porque hemos hablado ya de la cultura posmoderna, ¿no? Pero ¿qué es cultura en sí, no? Vamos a hablar sobre la cultura, vamos a hablar sobre la fe, vamos a hablar sobre el pensamiento filosófico posmoderno, filosofía moderna, posmoderna, religiosidad, lo que es la globalización, ¿no? Y lo que viene últimamente, lo que es la ultramodernidad, ¿no? ¿En qué consiste ciertamente? Vamos a hablar hoy día, ¿ya? Luego viene la era de la cultura moderna. Vamos a desarrollar este tema según Daniel Salinas, página 41 a la página 58, modernismo y era moderna. Algo histórico, este es algo de historia, ¿no? Obviamente que desafía, ¿no? Que sigue desafiando para hoy día, ¿no? Como también ha desafiado en su tiempo y en su época.
Vamos a ver dentro de ello sus características de lo que es el modernismo. Vamos a ver las influencias del modernismo dentro del cristianismo. ¿Ya? Así también vamos a desarrollar el tema, la era de la cultura posmoderna. Eso sería el tercer tema, ¿no? 3, la era de la cultura posmoderna. Dentro de ello, vamos a ver cuándo ha iniciado la posmodernidad. Y ahí vamos a hablar las características de la posmodernidad, ¿no? ¿Cuáles son esas características? Por lo menos tendríamos enumerado 11 características de la posmodernidad. Por ejemplo, antidualista, cuestionamiento de los textos, el giro lingüístico, relativismo, comunicación en masa, hedonismo, individualismo, narcisismo, emocionalismo, pluralismo, antihumanismo. Realmente, ¿qué desafíos trae todas estas cosas para el tiempo de hoy? Obviamente vamos a ver sus aplicaciones pertinentes en cada tema. 4. La fe cristiana evangélica en la posmodernidad. Vamos a ver ahí la fe y la religión en la posmodernidad, según Antonio Cruz, el libro de Antonio Cruz, páginas 109 y 176. Allí vamos a desarrollar el reino de la inestabilidad, ¿no? Y vamos a ver las nuevas formas de religiosidad. ¿Cuáles son esas nuevas formas de religiosidad? ¿No? Por ejemplo, lo que es el esoterismo, lo que es el satanismo, lo que es el encanto por lo asiático. Ahí vamos a ver algunas sectas religiosas, de pronto de la manera como piensan y qué hacen ciertamente aquí en América Latina, por ejemplo, ¿no? Porque sectas asiáticas, europeas, aún han venido, nos han invadido nuestra América Latina, aún nuestro propio medio, ¿no? Vamos a hablar sobre el tema de lo que es el tema de la filosofía, ¿no? Seducción de lo extraterrestre. Ahí vamos a tocar un poco este pensamiento filosófico, ¿no? Que una religión, una secta religiosa, en este caso, lo avala en su esplendor. Vamos a ver algunas religiones profanas y cuáles son. Por ejemplo, dentro de esas religiones profanas vamos a hablar sobre la música, ¿no? Juvenil, la religión del deporte, la religión del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la diosa de la tierra, ¿ya? Y ahí vamos a ver también algunas religiones civiles, ¿no? Por ejemplo, la sacralización de la democracia. De qué manera hoy justamente Perú y América Latina, hoy en el mundo, hay dos pensamientos grandes, ¿no? Hay dos pensamientos gigantescos, así que todas estas cosas vamos a tener que desarrollar, vamos a tener que pensar ciertamente, ¿no? Hasta dónde prácticamente los pensamientos políticos se están sacralizándose, ¿no? Y vamos a ver la religiosidad nacionalista. Ahí en esta religiosidad nacionalista vamos a tocar el tema de pronto, ¿no? ¿Qué creían los incas, ¿no? ¿Qué creían los incas y de dónde procede sus propias creencias? ¿Quién, dónde, cómo? Vamos a estar observando estas cositas también, ¿no? Así también el paraíso de Mamón o la economía del mercado. Ahí vamos a ver un poco lo que es la teología de la prosperidad, ¿no? La teología de la prosperidad, simplemente dicho como la teología de Mamón, ¿no? Bueno, así también vamos a ver un desafío hoy en día a lo que es el cristianismo a la carta, ¿no? La fe cómoda, el confort, la fe emocional, la fe desconfiada. Vamos a estar tocando ciertamente estos temas maravillosos. Así, 4.2, vamos a ver el Evangelio para un mundo en transición, según Antonio Cruz. Necesidad del Evangelio, ideas para evangelizar hoy en día, ¿no? Ahí tenemos algunas ideas, por lo menos 15 ideas para poder evangelizar en este tiempo posmoderno, ¿ya? Así también algunos requisitos previos para la evangelización, ¿no? Vamos a estar hablando todo ello. Y vamos a terminar con la lección 5, Iglesia y posmodernidad, ¿no? La posmodernidad y la iglesia, la fe posmoderna, ¿no? Es subjetiva, emocional, cómoda, ecuménica. Y vamos a terminar, la iglesia debe enfrentar a la posmodernidad. Así que son estos 5 temas que vamos a desarrollar en nuestro curso, ¿ya? Y aquí tenemos ciertamente la bibliografía pertinente, la cual ustedes pueden encontrarlo aún en PDF, algunos de ellos, ¿no? Posmodernidad y misión, de mi persona, José Gallegos, posmodernidad de Antonio Cruz, posmodernidad de la Iglesia Evangélica de Samuel Escobar, ¿no?
una iglesia postmoderna de In Sing Hong, no es de Sin Sing Hong, de la diosa madre, sino In Sing Hong, de la iglesia, una iglesia postmoderna. Ética y religiosidad en los tiempos postmodernos, también de In Sing Hong. Fe y posmodernidad, de Donner. Sociología, una desmitificación. Les sugiero que ustedes lo lean, este libro de sociología. Hace tiempo lo leí, estando en el seminario. Un libro muy bueno. Antonio Cruz. Tribus urbanas, de María José. Este libro está muy bueno, Las tribus urbanas, ¿no? Antonio Cruz, Parábolas de Jesús en el postmodernismo. Acá hay un libro que de pronto me llama mucho la atención, para poder tomar en cuenta. Esperamos de pronto tocar un poquito, ¿no? Yo me olvidé este tema. Algo de idiotez viene, algo de idiotez viene. Uy, ya bueno, ya les paso el título del libro, ¿no? Muy bien, así que entonces, son estos puntos y tareas, trabajos que vamos a tener en este curso, ¿ya? Muy bien, entonces yo quisiera de pronto escuchar por parte de ustedes alguna pregunta, ¿no? Alguna pregunta de pronto que desea, que tiene duda, así para poder, en este caso, dar una explicación y rápidamente para poder entrar, en este caso, ya a la parte introductoria que tengo preparado para esta noche. A ver, y Maya Pastapo y Camuiniquichis Cancho. Hermano, buenas noches. ¿Cómo está, hermano Eduardo? Buenas noches. Hermano, buenas noches. Buenas noches, Sí, hermano. hermano, adelante. Adelante, hermano, lo escucho. En este horario estoy teniendo una baja cobertura. Ahí se pierde y aparece, se cuelga. ¿Y cómo hago con esto? Ya, hermano, usted tiene que tratar de alguna manera, sí, Aló, te escucho, hermano, sí, aló. usted tiene que tratar de alguna manera buscar un lugar donde pueda ver una buena señal, hermano, ¿ya? Pero de todos modos, no se preocupe, hermano, usted puede repasar de pronto. Yo tengo clase, en este caso, nuestra clase está siendo grabada. Todas las clases desde este ciclo realmente están siendo y van a ser grabadas. Todos los puntos de pronto por ahí, de alguna manera, la inteligencia artificial ayuda, ¿eh? Ayuda de alguna manera en unos aspectos que son muy fundamentales, ¿no? Toda la clase que vamos a dar, ciertamente la inteligencia artificial va a ayudarnos en este caso a resumir toditito, ¿ya? Bien. Entonces, hermano Eduardo, hay que seguir Gracias, adelante, hermano. Muchas gracias. hay que seguir adelante, Gracias, papá, ¿ya? hermano. Hay que seguir adelante. Ok, ok. Bueno, acá me pregunta nuestro hermano Bill, a ver, ¿qué dice? No se muestra la pantalla, no. En cuanto a RAE, ¿ya? En cuanto a la RAE, yo creo que los que ya saben en qué consiste RAE, el modelito yo los voy a enviar al grupo, ¿sí? Hay un modelo de RAE, resumen especializado, resumen analítico especializado, ¿ya? Un modelo como ustedes lo van a trabajar y yo lo voy a subirlo en este caso al grupo, ¿ya? Lo voy a subir, hermano. Muy bien, ¿algo más? ¿Alguien por ahí? Cheyacho. Desde la próxima clase voy a llamar lista, ¿eh? Porque la asistencia tiene una nota. Muy bien. Así que entonces, no habiendo, vamos a dejar de presentar eh, nuestro, nuestro Word. Ahora vamos a ir a PowerPoint, que tenemos. A ver, un momentico. Un momentico. Voy a ir. PowerPoint. Ahí está. Ya, sobre el grupo. Ajá, sobre el grupo. Eh, espero mañana armar el grupo ya. Ya lo tengo ya la lista de todos ustedes y también ya espero armar ya el grupo, ¿no? Porque los trabajos van a ser en grupo, excepto
el RAE y el examen. Más bien esos dos no van, son personales. El resto de los trabajos va a ser trabajo grupal, ¿ya? Muy bien. Listo. Así que bienvenidos a esta clase introductoria del curso Postmodernidad, ¿ya? Bienvenidos a esta clase del curso Postmodernidad. Esperamos que se esté mostrándose, ¿ya? Listo. En cuanto al número de grupos, déjenme, hermanos, déjenme verlo. Vamos a verlo. Ahí ustedes se van a fijar si al toque no en el grupo. ¿Ya? Listo. Muy bien. Así que vamos adelante y continuamos en este caso. Posmodernidad. Listo. ¿Ya? Introducción. Aquí hay un pensamiento, dice. Una nueva manera de ver y vivir la realidad, ¿no? Ese es el pensamiento introductorio al curso. Una nueva manera de ver y vivir la realidad, ¿no? Y esto vamos a tener que confrontar con la palabra, ¿no? ¿Qué dice la palabra frente a este pensamiento? ¿No? ¿Qué nos dice ciertamente? Muy bien, vamos rápidamente. ¿Qué entendemos por este tema posmodernidad? ¿Qué entiende usted por este tema de posmodernidad? Mira, cuando hablamos de posmodernidad, ¿ya? Se entiende, se comprende como una nueva forma de comprender el mundo. Esa es posmodernidad. Una nueva forma de comprender el mundo, ¿no? Y ciertamente la posmodernidad nace, la posmodernidad surge de una reacción, ¿no? Frente a los límites, frente a los fracasos de la filosofía posmoderna, de la sociedad moderna. Significa que la sociedad moderna, que el pensamiento moderno ciertamente tuvo un tiempo de cúspide, tuvo un tiempo de auge, pero fracasó, se limitó. Y es donde allí ciertamente nace, en este caso, lo que es la posmodernidad. Pero, después de la posmodernidad, ahora vivimos ciertamente en una época de ultramodernidad. Significa que la posmodernidad, así como la modernidad, ciertamente se está terminando, está caducando y está naciendo ciertamente un nuevo mundo, un nuevo, una nueva, un nuevo pensamiento, una nueva vida prácticamente, una sociedad diferente está naciendo ciertamente. Porque de veras, cuando nosotros vemos realmente, yo sé que muchos de ustedes aún vienen del siglo XIX y hoy estamos en el siglo XX. Vivir prácticamente esta transición entre los finales del siglo XIX y ahora los inicios del siglo XX es tan maravilloso, es hermoso ciertamente. ¿Ya? Y muchos de nosotros tenemos esa dicha de vivir en esta etapa entre ciertamente finales del siglo XIX y este tiempo de inicios del siglo XX, ¿no? Y ciertamente, ¿no? En cuanto a la modernidad, a la posmodernidad, ¿no? Está caracterizado, se caracteriza, ¿no? Por cuestionar a los valores y verdades absolutas. Mira, la posmodernidad o el pensamiento filosófico cuestiona a los valores
como también cuestiona a las verdades absolutas. Entonces, debo tener en mi mente qué son los valores, qué son las verdades absolutas. Debo entender y debo saber. En medio de ello, en medio de ello, justamente viene lo que es el pluralismo, ¿no? El pluralismo y la diversidad de creencias, ¿no? Que dan y dar importancia a la interpretación personal de la realidad. Eso significa que el posmodernismo lleva al ser humano a que cada persona tenga su propio Dios, a que cada persona tenga su propia verdad. ¿Por qué? Porque ciertamente en esta era posmoderna, ¿no? Se duda de las verdades absolutas, cuestiona las verdades absolutas, ¿no? Entre ellos, ciertamente, ¿no? Son, por ejemplo, si la Biblia es palabra de Dios, si realmente Dios existe, aunque ciertamente todo este pensamiento nace aún en la época moderna, pero en la época posmoderna, ¿no? Más se enfatiza todo ello, ¿ya? Por eso justamente decimos que la posmodernidad es una nueva manera de ver y vivir la realidad, ¿ya? Ahora nos preguntamos o nos planteamos en este caso, ¿qué entendemos por posmodernidad hoy en día? ¿Qué entiende usted por posmodernidad hoy en día? ¿No? ¿Qué piensa ciertamente usted como estudiante de teología? ¿No? ¿Qué piensa? Mira, la posmodernidad a hoy día, al 2026, ¿no? Se puede entenderse lo propio como una manera de pensar y vivir que desconfía de las verdades absolutas. O sea, quiere decir que que el pensamiento del hombre, ¿no? Y la vida del hombre vive, o sea, el hombre vive pensando, ¿no? Como también desconfiando de las verdades absolutas. Esto es la huella de la posmodernidad a hoy día, puesto que hoy día realmente, ¿no? Vivimos en una época de inicio de la ultramodernidad. En este caso, todo ello nace de las instituciones tradicionales y de los grandes relatos que pretenden explicar toda la realidad. Pero, o sin embargo, ya no debe verse simplemente como una etapa posterior a la modernidad. O sea, quiere decir, la posmodernidad es obviamente posterior a la modernidad, por ese posmodernidad, posterior a la modernidad. Actualmente se manifiesta mezclada con la tecnología digital. O sea, la posmodernidad está prácticamente clonada, ¿no? Está mezclada con la tecnología digital. Las redes sociales, la inteligencia artificial, la globalización y una creciente diversidad cultural. Miren este dibujo que tenemos ahí a la mano derecha. Esto me lo dio la IA, ¿no? De la posmodernidad de hoy día. Se darán cuenta allí, ahí está la ciudad de Cusco, hay un hombre ciertamente con su vestimenta típica, pero por otro lado tenemos un mundo cibernético, la ciudad, ¿no? Y realmente el hombre está perdido con todo, ¿no? Y por otro lado vemos realmente la cultura andina y todo ello, ¿no? Y la cultura ciertamente posmoderna, ¿no? Miren. Entonces, si nosotros queremos entender la posmodernidad hoy en día, tenemos que ver de que ciertamente el hombre hoy en día vive
pensando, ¿no? Desconfiando en las verdades, de las verdades absolutas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vemos, a ver, pensemos un rato. Si una persona dice, eso puede ser verdad para ti, pero no necesariamente para mí. ¿Ya? Si una persona te dice, mira, eso puede ser verdad para mí, pero no necesariamente, perdón, eso puede ser verdad para ti, pero no necesariamente para mí. ¿Qué concepto postmoderno podemos identificar? Alguien, por favor, eh, ¿no? A esta persona que dice, eso puede ser verdad para ti, pero no necesariamente para mí. ¿Qué pensamos de este dicho? ¿Qué concepto postmoderno podemos identificar? ¿Alguien? Porque es un pensamiento filosófico postmoderno, ¿no? Mira, si una persona te dice, eso puede ser verdad para ti, pero no necesariamente para mí. ¿Qué pensamos de esto? No todos piensan y ven lo mismo, ¿ya? No todos piensan. No hay una verdad absoluta. Hay una confusión, no hay una verdad absoluta, ¿ya? Pastor, ¿Qué buenas más? noches. Sí, Pastor, buenas hermano noches. Osman. Sí, efectivamente se puede identificar, hay un nuevo pensamiento, ¿no? En estos tiempos, el relativismo, donde ya no existe, Interesante, donde ya no existe, ¿no? La verdad absoluta. exacto, todo es relativo, todo es relativo. Y miren la respuesta. Gracias, hermano Osman. Acertaste. Aquí está el relativismo como también el subjetivismo. ¿Por qué? Porque el relativismo ciertamente va a decir todo es igual. ¿No? Para ti está bien, es tu verdad. Para mí no lo es. Así que estamos iguales. No hay problema. No nos hacemos problema. En otras palabras, ciertamente, si tú dices rojo y yo digo verde, muy bien, es igual, es igual. Y en la vida espiritual, esto, el relativismo, ¿no? En la vida espiritual, en la vida de la iglesia hoy en día, el relativismo como el subjetivismo están prácticamente, como dice las escrituras, como una doctrina que no se, que no se, no, ¿qué puedo decir? No identificable. No se está identificándose el relativismo como el subjetivismo dentro de las iglesias locales. No se está identificándose, pero ciertamente está allí, está allí. Y la Biblia con razón dice, ¿no? Que ciertamente la iglesia será atacada, ¿no? Por doctrinas que nadie incluso se va a darse cuenta. Entonces, por eso justamente dentro de los seminarios se estudia de alguna manera, en particular en nuestro seminario estudiamos realmente este pensamiento eh, filosófico posmoderno. Así que este curso nos va a ayudar muchísimo a ver de una manera diferente a nuestra iglesia, a ver de una manera diferente a la sociedad, aún a nosotros mismos. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Así que entonces, vamos, en el material, yo les he enviado ya el material, ¿no? En el material que les he enviado, allí habla de un tema, lo que es la cultura, lo que es la cultura. Mira, el material que les he dado sugiere que el origen de la cultura
procede de un origen latino, que este término cultura, ¿no? Realmente la cual está relacionado con cultus y colere. Esto está vinculado con cultivar, cuidar y practicar. Ese es el término de explicación de la palabra cultura. Pero se puede entenderse la cultura como la manera en que el ser humano se relaciona consigo mismo. La manera como el ser humano se relaciona con otras personas. La manera como se relaciona con su medio ambiente, el lugar donde está. Simplemente la cultura es la vida y la práctica y lo que hace el ser humano. O en otras palabras, cómo vive el hombre. Esa es cultura. Cómo vive el hombre. Esa es cultura. Ahora, cuando vemos en las escrituras cultura y creación de pronto, ¿no? Por ejemplo, cultura con Génesis 1:26 y Génesis 2:15. Allí vemos esto. Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. Luego da responsabilidad sobre la creación. O sea, ¿cómo tiene que vivir el hombre? Mira, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Muy bien. Luego, en Génesis 2:15, ahora Dios le dice cómo tiene que vivir el hombre. Esa es cultura. ¿Cómo tiene que vivir el hombre? Entonces, por eso en Génesis 2:15 presenta al hombre colocado en el huerto para cultivarlo y cuidarlo. Esa es cultura. ¿Cómo tiene que vivir? Y Dios realmente diseñó, Dios realmente instruyó al hombre cómo tiene que vivir. Por eso viene este principio fundamental, mira. El cristiano no debe estudiar la cultura solamente para criticarla. A veces nosotros, sí, está bien, podemos hacer ciertas críticas a la manera como vive el hombre. Está bien, pero no solo se trata de ello, sino que el asunto es que nosotros tenemos que preguntarnos cómo puedo yo comprender esta cultura para comunicar el evangelio de manera fiel y comprensible. ¿Cómo tengo que entender la cultura, en este caso, de un extranjero para poder comunicar la palabra? ¿Cómo tengo que comprender, por ejemplo, la cultura de los judíos que han migrado aquí a Latinoamérica? Porque ellos tienen una vida diferente a la vida nuestra. Entonces, mira, nosotros los creyentes, y en particular para poder presentar el Evangelio, ¿no es cierto? Realmente, uno de los desafíos y una de las tareas principales es conocer la cultura. Si yo no conozco mi propia cultura, realmente, ¿cómo voy a poder compartir a mi propia cultura el Evangelio de Jesús? ¿Cómo es la cultura católica? ¿Cómo la cultura evangélica? ¿No? Y ciertamente este curso nos lleva aún, ¿no? Es parte de la apologética, ciertamente. ¿Ya? Entonces, pensemos en esta pregunta. ¿Cómo yo puedo comprender esta cultura para poder comunicar el Evangelio de manera fiel y comprensible? Bueno, otra definición bueno, son definiciones de nuestro curso que estamos viniendo, en este caso, observando, ¿no? Otra de las definiciones es la definición de la fe. ¿Qué significa creer en una sociedad posmoderna? Esa es la pregunta que nos lanzamos. ¿Qué significa creer en una sociedad posmoderna? Mira,
Es un concepto clave de la Biblia, en la Biblia. Su sentido primero y principal no es de mero asentimiento intelectual a una verdad religiosa, sino el de vivencia existencial de esa verdad, ¿no? O en otras palabras, el de adición vital a Dios, adherirme a Dios. Ese es ciertamente la fe. Mira, adherirme a Dios, estar relacionado con Dios. Obviamente, la fe no es asunto, en este caso, solamente eh, de algo intelectual a una verdad religiosa, pero esa intelectual de esa verdad religiosa no nos lleva a una vivencia existencial de esa verdad. No estamos bien. Mira, más adelante tengo ahí para compartirles algo más. Vamos a entender un poco más de eso. Mira, la fe remite, pues, al abandono en manos de Dios. En cuanto al hombre, renuncia a fiarse a sí mismo y se confía totalmente en la palabra poderosa, ¿no? Y providente de Dios. Esa es la fe. Abandono en las manos, o en otras palabras, yo me abandono en las manos de Dios. Esa es fe. Entonces, mira, la fe implica una adición vital a Dios. Debo de adherirme a Dios, ¿no? Abandono en sus manos, confianza en su palabra. Así que en el material que tenemos, habla de Hebreos 11, donde allí encontramos acerca de la fe, acerca de la fe. ¿Y en qué consiste esa fe bíblica? Mira, la fe bíblica es confiar en Dios, depender de Dios, vivir conforme a su palabra, es estar relacionado con Dios. La fe es visible. Esa es la fe bíblica, ciertamente, ¿no? Mira, esto nos lleva a entender algo importante. La fe relaciona al hombre. La fe relaciona al hombre porque está adherido a Dios. Pero ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora en esta sociedad? Ciertamente, lo que el hombre dice, yo tengo fe, yo creo en Dios, pero esa fe, esa creencia no le relaciona a Dios, no le adhiere a Dios. Es un problema hoy en día. Mira, el problema posmoderno es que una sociedad que desconfía de las verdades absolutas puede preguntarse esta, mira. ¿Por qué? Porque el pensamiento posmoderno desconfía de la verdad absoluta. ¿Ya? Cuestiona la verdad absoluta. Y viene la pregunta, ¿por qué debería aceptar la Biblia como verdad? Aquí encontramos uno de los principales desafíos para el cristiano frente a esta pregunta. Por eso viene la pregunta, ¿cómo debemos presentar el Evangelio a una persona que no acepta la existencia de la verdad, de las verdades absolutas? Ahí podría aumentar de pronto, ¿no? Lamentablemente vivimos aquí, ciertamente aquí en el sur de nuestro querido Perú, la sociedad religiosa realmente está bien arraigado a una fe andina, donde ciertamente dice, yo creo en Dios, yo tengo fe. Y el 80-90% quien dice son
nuestros prójimos católicos. ¿Cómo hacer alcanzar el evangelio a esta persona? Les planteo para que nosotros podamos pensar. En una de mis prédicas, un domingo, en Getsemaní decía, nosotros, ¿cómo vemos los creyentes a los no creyentes? Como creyentes, ¿cómo lo vemos a nuestros prójimos católicos? Yo trabajo bastante con gente católica ahora. Y ellos me dicen, yo tengo fe, yo creo en Dios, ¿no? ¿Cómo hago con ellos? Yo le digo, ya, qué bueno ahora que tienes fe, qué bueno ahora que tú crees en Dios. Eres mi hermano. Hay un problema acá. El problema es del hombre. El problema es del sistema religioso. El problema es del sistema teológico católico. Ese es el problema. Y ese problema lleva a una fe falsa, a una fe fingida, lo que va a decir Pablo, a una fe vacía. Lamentablemente, la persona que tiene fe, lamentablemente la persona que cree, dice que tiene fe, si no le relaciona a Dios, esa persona, si no está, en este caso, ¿no? Si esa persona, si no está adherida, adhesión vital a Dios es la fe, ¿no? Si no está adherida a Dios, ciertamente no tiene una fe verdadera, ni mucho menos una fe salvadora. Entonces, ¿cómo debemos presentar el Evangelio a una persona que no acepta ahora esta existencia de las verdades absolutas? Y mi pregunta que les planteo, ¿cómo debo yo presentar el Evangelio en este tiempo a un católico dice que tiene fe, dice que cree en Dios? A ver, mis hermanos, vamos. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguito de pronto por ahí? ¿Algún detalle? A un ateo, ¿verdad? No, 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 no. Por ahora no estamos hablando de un ateo. No, Sino para... mira, mi pregunta es, ¿cómo yo puedo compartir el Evangelio a un católico que tiene fe en Dios, que cree en Dios? Ya. Gracias. ¿Puedo responder, profesor? Sí, sí, adelante, adelante. Ya. Gracias, profesor. Bueno, para yo responder, para poder yo evangelizar a un católico, lo primero que tengo que es orar al Señor y lo segundo que tengo que hacer es presentarle el Evangelio, no de la forma como entorpeciendo su fe, sino como probándole y de repente corrigiendo algunas dogmas que ellos tienen. Por ejemplo, ellos dicen, nosotros los evangélicos dicen que nosotros odiamos a María, ¿no? Entonces, yo particularmente, yo no le diría, pues no, que ustedes son idólatras y están adorando a María, ¿no? Sino que le diría como las palabras que dijo María. Y le diría, ¿no? Recuerden que la Virgen María, ¿no? Dijo claramente en su expresión que hagan todo lo que dice Jesús. Entonces, vemos la forma como nosotros evangelizamos a un católico, pero de diferente forma. Cómo nosotros llegamos y cómo nosotros podamos usar pues los métodos evangelísticos, ¿no?
primero presentándole a un Jesús que, como dice el apóstol Juan en San Juan 3:16, ¿no? Y también de paso presentándole pues de que todos nosotros no somos hijos de Dios, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar en San Juan 1:12, ¿no? ¿No? Y porque los católicos muchas veces creen que todos nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Y entonces, pero a la verdad, el que va a hablar no somos nosotros, porque ya hemos hablado al Señor, es el Espíritu del Señor quien estará convenciendo de pecado a la persona. Es mi punto de vista y de esa forma de repente puedo presentarle el Evangelio a un católico, pastor. Gracias. Excelente, hermano, gracias. Algo importante que puedo rescatar lo tuyo es, no puedo entorpecer ahí su creencia. Interesante, ¿no? Hermano Raúl, adelante. Pastor, buenas noches. Pastor, bueno, yo ya también, bueno, lo que dice el hermano, ¿no? Está bien. Bueno, tal vez a complementar a lo que dice también sería poder evangelizar, ¿no? A una persona tal vez que no cree, una persona católica que cree, ¿no? En su religión más que todo. Yo creo que como cristiano, como evangélico sería también, ¿no? Primero con mi testimonio. O sea, poder evangelizar, ¿no? Con ejemplo, pastor. Entonces, tal vez así, por más que el católico también vea, ¿no? Que tiene su fe en sus santos, o en su virgen, pero hay veces, siempre hay dificultades, pastor, en todo humano, ¿no? La Biblia nos enseña que no hay justo ni a uno, entonces. Igualmente, yo creo que el católico también tiene problemas siempre, entonces. Hay veces, no escucha pues sus santos, todo eso, pastor, entonces. En cambio, una persona que es creyente, yo lo veo al testimonio, pastor, porque al tú tener un buen testimonio, entonces también puedes evangelizar con mayor facilidad, hacerle entender, ¿no? De que existe un Dios vivo que puede solucionarlo todo eso y también poder, ¿no? Entrar poco a poco y tal vez hasta poder convertirlo, pues. Necesito nomás, pastor, yo quisiera Ya, expresar muy lo que... bien. Listo, listo. Frente al tema de todo ello, ¿no? Mira, ciertamente, por eso es importante, ¿no? Por eso es importante. Pastor, yo tengo una acotación. A ver, hermano Cristian. Bueno, siempre a una persona católico, siempre te va a decir que yo tengo fe, yo creo en el Señor Jesús, pero yo debía hablarle primeramente de Jesús con respeto y amor y diría una palabra, ambos creemos en Jesús y murió por nosotros y resucitó. Ambos creemos en la Biblia y la palabra de Dios hablemos. Entonces siempre tenemos que comenzar de Jesús como estuvo aquí en la tierra y mostrarnos también cómo nosotros también vivimos en la actualidad en la iglesia, todo eso y con mis testimonios también. Ya sería, pastor. Perfecto, muy bien, muy bien. Sí, mira, ciertamente, ¿no? Ciertamente, no sé qué quería decir, se me fue la hilación, pero es un desafío. La fe es un desafío hoy en día. Como decía arriba, mira, arriba decía, ¿no? Sobre la fe. La fe es confiar en Dios. La fe es depender de Dios. La fe es vivir conforme a su palabra. La fe es estar relacionado con Dios. La fe es visible. Algunos de ustedes han dicho, por ejemplo, testimonio, ¿no? Eso es fe visible, ¿ya? Así que entonces, mira, relacionando con la verdad absoluta, ¿cómo debemos presentar el Evangelio a una persona que no acepta la existencia de la verdad absoluta? Ahí tenemos un alcance. Mira, la respuesta no consiste simplemente en atacar intelectualmente a la persona
como decía uno de nuestros hermanos, entorpecer a la persona, su creencia. Sino, lo que debemos hacer con la persona que no acepta la existencia de verdades absolutas, bueno, para los que de pronto por ahí no entendemos qué es verdad absoluta. Verdad absoluta es prácticamente rojo es rojo, no hay cambio absoluto. Dios es Dios absoluto, de eso hablamos, ¿ya? Esa es verdad absoluta. Entonces, lo que debemos hacer de la persona posmoderna es justamente escucharle, comprender su cosmovisión. Cosmovisión es cómo ve él la realidad, cómo ve él el mundo, cómo ve él las circunstancias, esa es cosmovisión. Presentar la verdad bíblica con mucha claridad y mostrar cómo el evangelio responde a las necesidades profundas del ser humano. Entonces, ciertamente, estudiar la fe posmoderna abre mi mente a que yo pueda realmente llegar a la persona en su propia cultura. Mira, es importante, siempre he dicho esto, un predicador en este tiempo, tenemos que conocer lo que es la sociología. Tenemos que conocer realmente lo que es la sociología. Tenemos que conocer al hombre hoy en día. Tenemos que conocer. Entonces, ciertamente, ¿ya? La verdad absoluta es lo que transforma al hombre confundido, ¿no? Pero para presentar a ese hombre confundido, escúchale, comprende su cosmovisión, ¿no? Empápate de su cultura y eso será una buena herramienta para alcanzar a este hombre o a esta mujer. Muy bien, luego viene este pensamiento, ¿ya? Lo que es el pensamiento moderno, ¿no? El pensamiento filosófico moderno. ¿En qué consiste esto? Modernismo, lo que le sigue a la moda. Significa esta palabra modernismo, lo que le sigue a la moda de su época. Es decir, aquello que va de acuerdo con las tendencias de su tiempo. Modernismo. Hoy nuestra tendencia de nuestro tiempo es diferente a la tendencia de los tiempos antiguos. Miren, la modernidad surgió de esta manera. Toda una gran explosión provocada por tres acontecimientos fundamentales. ¿Y cuáles son estos tres acontecimientos fundamentales? El descubrimiento de América, el nacimiento de las artes y las ciencias, así como la reforma protestante. Estamos hablando de los años 1500. Los años 1500 era clave para que el mundo girara prácticamente un círculo más. Se vino un cambio trascendental en esos años. Empezó el crecimiento de la modernidad, ¿no? Tomando en cuenta, en este caso, estas tres partes que han dado el inicio de la modernidad, ¿ya? Ciertamente se puede observar que conjuntamente con ello se propagó el catolicismo. ¿A dónde no ha ido el catolicismo? El protestantismo reformado. Miren, el catolicismo ciertamente se propagó a full.
y el protestantismo nació y se vino como pan caliente a todo lugar. Por otro lado, se observa y se palpa patentemente que en el continente sudamericano, las artes, la música, la escultura tallada de madera, en fango, piedras y otros se manifiestan de inmensos o sea, todo ello se manifiesta en tremendos catedrales. Yo tengo un compañero que es medio cura, ¿no? Un compañero cura, puedo decir, y a veces muestra sus reliquias de estatuas. Y muchos de mis compañeros ahí en el grupo que tenemos dicen, wow, qué lindo. Y yo le digo, qué espectacular lo que tienes en tu mano. Tremendo arte, mira. Así le digo yo. Tremendo arte. Qué chévere arte. Arte, digo, perdón. ¿No? Qué chévere arte. ¿No? Buena escultura de un buen artista. Así le digo. Y ciertamente, cuando observamos por ese lado, ¿no? Realmente es diferente. Eso no significa que yo estoy ahí ya venerando, ¿no? Ahí al objeto. ¿Ya? Entonces, la época moderna, así como decimos realmente, es una época de un auge de cambio en la sociedad, de un cambio en el pensamiento, en la vida, en la cultura del hombre. Dentro de ello ocurre lo que es la gran migración de la humanidad, de diferentes pueblos, comunidades, el desarrollo de la economía a full, un auge, las civilizaciones experimentadamente, un avance de la ciencia. Como dicen las escrituras, la ciencia avanzará. Así que para la modernidad, los años 1500 ha sido un siglo realmente importante, clave para la época posmoderna. Por lo tanto, la modernidad se caracterizó por ser una época de fe. Ya, ahí vamos. Por otro lado, la época moderna ha sido un lapso de, ciertamente, de tantos y de muchos siglos. La época moderna es una época de fe, que de la época posmoderna. La época posmoderna no es una época de fe, pero la época de fe es la época moderna, como también la ciencia, la religión y la política. Nacieron, crecieron, etcétera, etcétera. En medio de ello, en medio de ese pensamiento o vivencia de la modernidad, la gente creía en los principios libertadores de la Revolución Francesa. O sea, ponían su esperanza prácticamente en las grandes, en las grandes revoluciones. Ponían su esperanza en la ciencia. Miren, la gente, en el progreso del ser humano, en la libertad religiosa. Se dice que se pensaba que se había llegado al punto cumbre de la humanidad, donde llegaría a la solución de todos los problemas. Y ciertamente la época moderna es una época, es una época realmente grandiosa, donde la razón prima. Por eso las preguntas fundamentales que tenemos acá es esta, mira. ¿Qué sucedió para que la confianza moderna comenzara a ser cuestionada? Mira, si en la modernidad realmente la fe creció, si en la modernidad la razón ciertamente era como Dios, que con la razón uno puede en este caso solucionar un problema,
¿Qué pasó ahora en la época posmoderna que esa confianza moderna comenzara prácticamente a ser cuestionada? Mira, la posmodernidad surge con una reacción frente a los límites y fracasos percibidos en los ideales modernos. El material, la presente, o nuestro material de pronto, ¿no? Allí presenta una nueva cosmovisión que ha surgido como una reacción ante el modernismo. Y este es el cuadrito entre la modernidad y la posmodernidad. Mira, la época posmoderna, confianza en la razón, como decía. Mientras que la época posmoderna, desconfianza en la razón como explicación total. La época moderna, mira, confianza en el progreso, grandes explicaciones, verdad universal, instituciones fuertes, absolutos, proyecto colectivo, ciencia como autoridad. Mira, en la época moderna, lo absoluto ciertamente era considerado, la fe. Pero veamos ahora en la época posmoderna, desconfianza en la razón, cuestionamiento del progreso, fragmentación, pluralidad de perspectivas, cuestionamiento institucional, relativismo, individualización, cuestionamiento de autoridades. Por eso, la modernidad preguntaba esto: ¿cómo podemos conocer la verdad? Eso era la pregunta moderna. ¿Cómo puedo conocer la verdad? Mientras que la pregunta posmoderna, en este caso, es ¿quién dice qué es la verdad? ¿Se dan cuenta? Son totalmente diferentes. Posmodernidad y verdad. La posmodernidad cuestiona los valores absolutos. Enfatiza la experiencia personal y la diversidad de perspectivas. Si cada persona determina su propia verdad, ¿cómo podemos hablar de verdad moral, verdad religiosa o verdad bíblica? Esa es la dificultad del hombre hoy en día. Esa es una de las vallas para compartir el Evangelio. ¿Cómo puedo yo hablar de una verdad moral, de una verdad religiosa o verdadera bíblica en este tiempo? Que la gente, que el pensamiento filosófico cuestiona de qué dice que es la verdad. Tres tipos o tres desafíos principales. Uno es el desafío epistemológico. ¿Cómo conocemos la verdad? La Biblia afirma que Dios ha revelado la verdad. Ahí vemos ahora el desafío moral. ¿Quién determina lo bueno y lo malo? La perspectiva cristiana conoce a Dios como autoridad moral. Y el desafío espiritual es esto: ¿quién gobierna la vida humana? La posmodernidad puede enfatizar la autonomía personal, pero bíblicamente el cristiano llama al ser humano a vivir bajo el señorío de Dios, que Dios tiene el control de la vida del hombre. ¿Ya? Ahora, llegando a este tiempo, la ultramodernidad. Hoy se habla de la ultramodernidad. Mientras que la ultramodernidad es una manera de describir la etapa cultural que viene después de la modernidad y de la posmodernidad. La ultramodernidad está caracterizada por una aceleración todavía mayor de los cambios sociales, tecnológicos y culturales. Mira, la posmodernidad es peor que la ultramodernidad es peor que la posmodernidad y que la modernidad. Ciertamente, creo que apocalípticamente la ultramodernidad ciertamente sería la oposición del anticristo. Creo que la ultramodernidad lanzaría la oposición del anticristo. Creo que la ultramodernidad prácticamente, en medio de esta ultramodernidad se levantaría el anticristo. Negar a Cristo.
la apostasía, ¿no? Siendo creyente, dejar de ser creyente. ¿Pero qué significa la ultramodernidad? Ahí tenemos, en términos sencillos. Modernidad confía en la razón, la ciencia, el progreso, la capacidad humana para construir un futuro mejor. Ese es el pensamiento moderno. Mientras que la posmodernidad cuestiona las grandes verdades, los sistemas universales y la idea de que existe una nueva explicación de la realidad. Mientras que la ultramodernidad lleva muchos de esos cambios a un nivel mayor, con una velocidad acelerada, 10G, conectividad, tecnología, individualización y transformación constante. Hoy en día ya no se habla de 4G, de 5G. Hoy en día se habla de 10G, ¿sí o no? En el tema de la tecnología. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado de 10G, que es más veloz prácticamente. O sea, la ultramodernidad, en este caso, es pues como dicen las escrituras, la ciencia avanzará. Y la ciencia está creciendo, pero tan aceleradamente, como dicen las escrituras. Ahí vemos algunas características de la ultramodernidad. Tecnología omnipresente. Internet, inteligencia artificial, redes sociales, teléfonos inteligentes y las plataformas digitales influyen profundamente en la vida cotidiana, como ahora el Meet, el Zoom y otros. Bueno, los más populares y antiguos, ¿no? Miren, la velocidad y cambio permanente, las ideas, tendencias profesionales, profesiones, tecnologías, formas de comunicación cambian tan rápidamente, como el mundo se globalizó, todo el mundo, como el mundo se hizo tan pequeño. Ahí viene el individualismo intensificado. La persona tiende a construir su propia identidad. La persona tiende a construir sus propios valores, sus propias visiones, ¿no? De la visión de la vida. Muchas veces independientemente de las instituciones tradicionales. Cuando hablo de instituciones tradicionales, hablo de la iglesia, una institución tradicional, pero mucha gente ha dejado. Religiosamente, ciertamente las instituciones tradicionales han bajado y van a bajar, Dios no lo permita, ciertamente bajar más, donde van a nacer religiosamente grupos contemporáneos, realidad digital. La vida ya no se desarrolla solamente en espacios físicos. Las redes sociales, el mundo digital forman parte que es importante ¿no? de las relaciones humanas. Hoy la relación humana, la relación del hombre es tanto digital como también física o presencial. Como nunca antes de la pandemia. Hoy en día han aparecido instituciones para eclesiásticas, han aparecido institutos, seminarios, como podemos decir, como pan caliente. Observamos ciertamente la pluralidad de verdades y perspectivas. Continúa la influencia posmoderna. Se desconfía de las explicaciones absolutas y se valoran diferentes perspectivas. La globalización extrema. Una persona puede recibir inmediatamente ideas, noticias, modas, doctrinas, valores provenientes de prácticamente cualquier parte del mundo. Estas son las características de la ultramodernidad ahora, actual. Y nosotros los creyentes, ciertamente, si no nos empapamos de estas características, si no conocemos, si no observamos con nuestros ojos a esta era ultramoderna, vamos a perdernos. Vamos a perdernos. ¿Y
todo esto, ¿cómo afecta a la manera de evangelizar? ¿No? ¿Cómo afecta a la iglesia en medio de la ultramodernidad? Ciertamente. Es una gran pregunta para cada uno de nosotros. Es increíble. Uno de ellos, la ultramodernidad afecta que los creyentes a la iglesia ya no llevan Biblia en físico, sino en el celular. No sé qué día estaba en un púlpito, no me acuerdo, cuando decía, antes andaba con mi hoja impresa, más antes andaba con mi cuaderno, donde ahí escribía mis sermones, mis estudios bíblicos. Compartía a los hermanos y decía, hoy en día ando con el celular en la mano, que ahí está todo prácticamente, donde preparo mi sermón, donde preparo mis estudios bíblicos, lo pongo al celular y me llevo al púlpito. ¿Se dan cuenta? La ultramodernidad también nos ha llevado al facilismo y a una religiosidad a la carta, a una religiosidad vacía sin Dios, a una religiosidad vacía sin Cristo. Cuanto más hoy en día la era artificial ha llegado. Ya está entre nosotros la era artificial. No sabemos de aquí de unos cuantos años, 50 años o 2050, los que vamos a llegar, los que van a llegar, ¿no? Ciertamente. ¿Cómo veremos la era de inteligencia? Mis hermanos, tenemos que prepararnos para preparar los que vienen tras de nosotros. ¿Ya? ¿Qué más? Religiosidad es otro término que vamos a usar en nuestro curso. La palabra religiosidad es cualidad de religión, cualidad de religioso, práctica y esmero en cumplir las obligaciones religiosas, puntualidad, exactitud en hacer, observar o cumplir algo, ¿ya? La religiosidad popular, ahí viene este tema, religiosidad popular, es fruto de un proceso sincrético que empezó con los esfuerzos evangelizadores de los primeros católicos que llegaron con los conquistadores y con la conversión superflua de los esclavos, indios, gente aborigen, ¿ya? La religiosidad popular queda bajo control del pueblo, de recenderos, y confradías, y abarca ciertamente creencias simbólicas, ritos, comportamientos que tienen sus raíces, etcétera, etcétera. Entonces, el trasfondo medieval ibérico dice, en el cual se encuentran elementos visigodos, islámicos, judíos, el chamanismo, la mitología indígena, creencias, prácticas africanas, conceptos pentecostales. La religiosidad realmente hoy en día ha acaparado también tanto. Cristianos evangélicos son cristianos simplemente religiosos, nominales. La religiosidad nominal está en nuestras iglesias. Podemos caer a ser un religioso nominal, es un gran peligro también para nosotros. Por eso digo, todo ese pensamiento filosófico postmoderno y la ultramodernidad está como una doctrina dentro de nuestras iglesias. Y es un desafío para hoy día. ¿Y cuáles son esos desafíos para la iglesia de hoy? No basta preguntarnos, ¿la persona cree o no cree? ¿Tiene fe o no tiene fe? No nos basta preguntarnos esto. También debemos preguntar, pero si cree, si tiene fe, ¿pero en qué cree? ¿En qué tiene fe? ¿De dónde provienen sus creencias? Hace poco compartía, ¿cómo podemos hacer alcanzar a un católico, a esa persona que dice que cree, dice que tiene fe? Ciertamente la Biblia misma nos puede ayudar. Y saben, uno de ellos es
el encuentro de Jesús con Nicodemo. El encuentro de Jesús con Nicodemo. ¿Ya? Aún nos lleva a un pasaje bíblico mismo como el eunuco. Entonces, es un gran desafío de compartir la palabra. Y créanme decirle la Biblia. Es una herramienta que se ajusta a cada cultura, a cada época. Así que no tengamos miedo a lo que viene y a lo que está sucediendo. Nuestra única fuente principal es la Biblia. Porque la Biblia, ¿no? Porque la Biblia está para cada cultura, para cada época. Por eso dice las Escrituras, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, y por último viene lo que es el tema de la globalización, ¿ya? Bueno, la palabra globalización ciertamente es un fenómeno de integración económica internacional, pero también señala la influencia en comunicaciones, educación, intercambio entre países, etcétera, etcétera. Mientras que la globalización y posmodernidad vendría a ser, la globalización permite que una persona tenga acceso inmediato ¿a qué? A ideas, culturas, religiones, noticias, música, doctrina, modas, valores. A eso lleva la globalización. Todo está globalizado. Significa, realmente el mundo está cada vez más al lado tuyo. El hombre está cada vez más cerca, ¿no? Cada vez más cerca. Ahí viene el principio. Lo que ocurre en una parte del mundo puede influir rápidamente en otra parte del mundo. Esto tiene una enorme importancia en la misión cristiana. Ahí tenemos 5 ideas que el estudiante debe recordar. Usted como estudiante. La posmodernidad es una cosmovisión. No es simplemente una moda. No es simplemente una corriente filosófica. La posmodernidad, la filosofía posmoderna, influye en la manera en que las personas entienden la realidad. La posmodernidad cuestiona los absolutos. Existe una fuerte tendencia a desconfiar de las verdades universales y de las instituciones tradicionales. Esto es un desafío para hoy día. ¿Por qué las iglesias tradicionales se han estancado y las iglesias contemporáneas están creciendo a full? Un ejemplo. ¿Por qué la iglesia La Vid, como una iglesia contemporánea, está creciendo pero demasiado? ¿Por qué atrae a los miembros de las iglesias tradicionales? Y las iglesias tradicionales se está quedándose con gente adulta. Los jóvenes se van yendo a las iglesias contemporáneas. Un gran desafío. La cultura influye en la manera de pensar. Por eso, para comunicar el evangelio, debemos comprender el contexto cultural. La tecnología ha acelerado ahí a full. La realidad actual está profundamente influenciada por la Internet, redes sociales, inteligencia artificial, la globalización. Así que nuestro curso, nuestro material, realmente identifica estos elementos dentro de la ultramodernidad. Y termino diciendo, comprender la posmodernidad no es conformarse con ella, es conocer el contexto en el que debemos vivir, enseñar, anunciar fielmente el evangelio.